Bien, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con las subconsultas. Nosotros estuvimos viendo lo que eran las consultas. Básicamente en base de datos, cuando se habla de consultas, inmediatamente se nos tiene que venir a la cabeza el select. Cuando nosotros hacemos un select es porque estamos haciendo una consulta en nuestra base de datos. ¿Qué significaría hacer una subconsulta? Hacer mal los join. O sea, con las subconsultas ustedes pueden hacer cualquier tipo de join, por ejemplo, pero de una forma media grotesca. O sea, vieron cuando uno no sabe del todo cómo programar y va tratando de que le salga de alguna forma. Eso lo podemos generar a partir de la subconsulta. Cuando uno más o menos tiene en claro lo que quiere hacer, reemplaza la subconsulta por los joins. Bueno, básicamente podríamos entenderlo como un if anidado. O sea, pensémoslo como cuando se hace el if anidado. Viene a ser el equivalente esto del if anidado. Bueno, básicamente, ahora vamos a ver cómo son las estructuras. La idea es, hacemos un select, y dentro de ese select hacemos otro select. Incluso, dentro de una subconsulta podemos hacer más subconsultas. O sea, dentro de un select hicimos un select, y dentro de ese select podemos hacer otro select, y dentro de ese select podemos hasta 32. O sea, hay 32 subconsultas que se pueden llegar a realizar. Insisto, no es lo más eficiente, no es lo más buenas prácticas de programación hacer las subconsultas. Sí, una buena práctica es hacer join. Pero ustedes ya vieron lo que son los joins, ¿no? Lo complejo que es en cuanto a su estructura. Los selects no son tan difíciles, pero bueno, no se lo ve bien, digamos. Cuestión importante. Todos los joins pueden ser reemplazados por subconsultas. No todas las subconsultas pueden ser reemplazadas por joins. Dicho esto, voy a compartirles pantalla y voy a darle un poco más de marco formal a lo que les estoy diciendo. Vamos a la teoría, subconsulta en PDF. Definición, las subconsultas son consultas normales dentro de otras consultas. Hay una consulta interior de otra consulta que a su vez pueden ser estándar o subconsulta. Esto que yo les decía de subconsulta de subconsulta. Las consultas se van a clasificar según el resultado que dé. La consulta puede darnos valores escalares. Como valor escalar, cuando vean esto, en términos de álgebra vectorial es todo lo que está relacionado con vectores y matrices. Acá en este caso un vector puede llegar a ser una lista también. En el álgebra vectorial, un escalar es aquello que no es un vector o una matriz. Entonces, si nosotros estamos en el contexto de que lo que nos va a devolver, como estamos trabajando con tablas, siempre va a ser algo que tenga filas o columnas, lo podemos pensar como una matriz. Cuando nosotros decimos que lo que nos va a devolver es un valor escalar, quiere decir que nos va a devolver un valor único, que no es una matriz o un vector. Básicamente nos va a devolver un número. Pero insisto, cuando ustedes estén trabajando con tablas o con matrices, se le menciona escalar a ese término. Nada más, para que sea, nos va a devolver un 2, un 3, básicamente. Eso quiere decir. ¿Por qué no se pone un 2, un 3? Uno no se pone que nos devuelve un valor numérico porque estamos trabajando con listas, con matrices. Nos pueden llegar a devolver una lista, o sea, son las que producen una lista de valores, una o más filas de una sola columna, o sea, de la misma columna, una o más filas. Y al revés son matrices cuando nos van a devolver una tabla de resultados. Pues una tabla con una única fila o una única columna. Entonces, las consultas estándar se pueden clasificar según el resultado. Cualquier tipo de consulta se puede utilizar como subconsulta. Entonces, generalmente la más conocida es la select. Entonces, puede haber una select dentro de una select. Puede haber en la cláusula set dentro de un update. Nosotros también se le puede llamar consulta a un update, o sea, una actualización. Después del set, podemos agregar una nueva subconsulta. Update, tal cosa, set. Y ahí armamos una subconsulta, ahora con los ejemplos va a quedar más claro. En el from de la instrucción select, o sea, nosotros podemos decir select, un atributo, from, la tabla, from, y en vez de poner la tabla, el nombre de la tabla, ponemos una subconsulta. En la cláusula where, como valor para comparar, o sea, cuando utilizamos los condicionales, o sea, hacemos select,
cal, from, tal cosa, where, y ahí hacemos una subconsulta. O en la cláusula having, que sería vendría a ser lo mismo que en el where, es otro condicional. En la cláusula where, de cualquier consulta que usa el operador in, y después acá aparecen tres funciones. Esto vendría a ser muy parecido, o la estructura muy parecida a lo que estuvimos viendo con respecto al max, min y average. Pero en este caso, esto sí a prestar atención y esto sí a anotarse en el machete que se lleva en el parcial. Cuando utilizamos el where, solamente en el where, podemos utilizar los operadores all, some, when. O sea, cuando queremos sacar de una subconsulta todos los valores que cumplan con esa condición, algunos que cumplan con esa condición o ninguno que cumpla con esa condición. Esto vendría a ser un poquito lo más raro que tiene esta parte. ¿Sí? Los operadores all, some y any. En la cláusula from de una instrucción select como una tabla derivada, o sea que en vez de ir a buscar una tabla, vamos a buscar una consulta. Ahora, insisto, los ejemplos va a quedar en próxima clase. En la cláusula where, cuando se utiliza la función exists o no exists, para verificar si existen o no ciertos valores, o sea, hacemos un select, después de un atributo, from, una tabla, where, si existe tal cosa o si no existe tal cosa. Ahí en vez de exactamente cuando nosotros usamos el where decíamos, bueno, tal valor que cumpla con que tenga tal valor, si existe o si no existe. También pueden usarse subconsultas matriciales, en este caso, en la cláusula from, de una expresión select, como tabla derivada de varias filas, que son subconsultas matriciales, que no había aclarado. En la cláusula where, cuando exista una función exist o no exist, para verificar si existe o no valores, la función exist va a devolver un true, o sea, va a devolver algún valor si existe al menos uno de los valores y falso si no devuelve ninguna de las filas. Las subconsultas relacionadas se pueden utilizar en valores que dependan devueltos por las mismas consultas exteriores, que no puedan ejecutarse de forma independiente, se ejecuta una vez por cada fila o consulta exterior, pueden ser escalares, acuérdense que escalares son números, listas o matrices. O sea, esto de subconsulta relacionada viene a ser subconsulta dentro de otra subconsulta. Pueden ser también que se utilicen tablas derivadas, o sea, tablas derivadas se refiere a que estamos haciendo en vez de ir a buscar una tabla, lo que vamos a buscar es una consulta. Ahora, insisto, esperen a que le noten un ejemplo. Bien. Las subconsultas relacionadas se las considera son las que dependen de valores devueltos por la consulta. O sea, a partir de que me dio un valor, hago yo o no la subconsulta. No se ejecutan de forma independiente, se ejecutan una sola vez por cada fila de la consulta exterior, pueden ser escalares, listas o matrices. Esto con lo que refiere a la parte teórica, pero les voy a mostrar un ejemplo, para que se entienda un poco más. Esto lo saqué, yo les pasé creo una página donde encontraba muy interesantes tutoriales. Que supóngase, vamos a ver, el ejemplo sería, si queremos saber el precio de un determinado libro y la diferencia con el precio del libro más costoso anterior, o sea, queremos sacar el precio de un libro y cuál es la diferencia que existe entre el precio que nosotros queremos sacar del libro y la diferencia que hay con el precio del libro más costoso. Entonces, supónganse, seleccionamos el título del libro, el precio del libro, buscamos que para la parte de precios, acá hacemos la subconsulta, seleccionamos el máximo precio del atributo libro. Esto lo vamos a dejar nombrado como diferencia. El atributo libro, donde el título del libro es igual a 1. Entonces, fíjense, nosotros hacemos el select, como lo venimos haciendo, seleccionamos lo que queremos seleccionar, título, pero en la parte de precio, buscamos que el precio, fíjense eso que es medio raro, ¿no? Que llamamos precio y lo volvemos a llamar precio, pero le ponemos la característica que queremos seleccionar el precio máximo del atributo libros. Y este as es que lo vamos a llamar, cuando nos haga la devolución, lo vamos a llamar diferencia en ese caso. Fíjense, es un select dentro de otro select.
Si queremos saber, por ejemplo, bueno, otro ejemplo. Tengo que elegir otro. Si queremos utilizar sus consultas any, some, while. Bien. Si queremos saber los títulos de los libros de Borges que pertenecen a editoriales que han publicado también libros de Richard Bach. Es decir, si los libros de Borges coinciden con alguna de las editoriales que publicó los libros de Richard Bach. Esto tranquilamente lo podemos hacer con un join, pero si no, lo que podemos hacer, seleccionamos el título del libro, el título de la tabla libros, donde el autor es igual a Borges, y el código editorial es, acá ponemos N, todos los, seleccionamos nuevamente del código de la tabla de editoriales, que la vamos a llamar con un join libros, que en este caso lo vamos a llamar como uno, en el código editorial que se llama e-código, donde el autor del libro es Richard Bach. O sea, lo que estamos buscando son todos los que seleccionamos, hacemos la selección con un join, por ejemplo. A ver, con una subconsulta con no sé por aquí. Lo mismo, si queremos nombre de las editoriales que ha publicado un libro de un determinado autor, seleccionamos el nombre de la tabla de editoriales, donde el código sea, y ahí hacemos el select del código editorial de la tabla libro, donde el autor sea este. Después en estos casos, yo creo que se los pasé, tienen para cargar distintos ejemplos. Esto ustedes lo pueden cargar en MySQL y ejecutarlo y les muestra cuál va a ser el resultado. Esto que está acá lo pueden hacer ustedes para ir probando e ir cambiando los distintos valores que pueden ir tomando. Pero básicamente esto sería la cuestión. Sería dentro de una misma selección, ¿acá? En algún where, en algún having, en algún from, meter otra selección. ¿Cómo lo ven? Si se está entendiendo o no hay pregunta como no entienden. No, O sea, más o menos como lo que veníamos viendo. Quizás lo más complejo es saber cuándo usar un join o cuándo una No, subconsulta, no, ¿no? no, que en este caso no usamos más join. Ahí justo Ah, me di un ejemplo que justo había un join. No, no, esto lo que hace es reemplazar a los join. ya en el enunciado, digamos, del parcial va a aclarar con No, no, subconsultas no, o... que sí, obvio, esta parte de o sea, desde mi punto de vista tendríamos que haber visto primero la subconsulta y después los join. Porque los join en realidad lo que hace es achicar en la subconsulta. Claro. Nosotros vimos los join y después la subconsulta. Por eso insisto que hay muchas cosas que, como les mencioné antes, tendré que cambiar la próxima vez que se dé la materia. Eh, el join hace, hace que la subconsulta sea con muchos menos pasos. Mm, Pero todos los join pueden ser reemplazados por subconsulta. bien. Sí, es más de lo mismo, pero teniendo en cuenta que dentro de la tabla que tenemos que ir a buscar, dentro de la función que tenemos que ir a buscar, podemos meter otra subconsulta. Otro celo, básicamente. Insisto, es el mismo funcionamiento con un hispanidad, básicamente. pero entonces sería lo mismo con join, básicamente. O sea, en vez Pero un de join unir las mal dos hecho, digamos. tablas, Un join claro, mal es que hecho. se ve medio feo en realidad. Claro, tal cual. Sí, es raro que haya quedado después de los join. Sí. Bueno, insisto, hay cosas que estoy aprendiendo sobre la marcha. No, claro, sí, 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 por eso es como confuso verlo así, pero sí se entiende, es como unís las Sí, tablas, en vez de un join directamente le tirás el where de qué tabla querés. claro. Ah, ahí va. Sí, yo también, yo tengo entendido más que son buenas prácticas, se le llama, Juan. Eh, que hacer un join es una buena práctica de lo que son los que usan base de datos. Lo que sí con la subconsulta es muy fácil que te salga, que vos lo resuelvas. Ahora, de ahí a que sea, de que esté bien visto, ese es el tema.
Pero sí, básicamente lo mismo que ya estuvimos viendo antes. Es un select dentro de otro select, básicamente. No es demasiadas preguntas, dudas. Edu, ¿hay Vamos, eh, guía práctica? ¿sí? La guía práctica que aparece en el campus es esta. Perdón, es práctica su consulta museo. Donde básicamente, ¿se acuerdan el problema de los museos? ¿Se acuerdan? Había o sea, los colegios que visitaban el museo, Sí, bueno, tienen sí, que sí. hacer esta parte. Esta es la guía de ejercicios que utilizando. Si quieren, utilicen a partir de las respuestas que ven del modelo de museos, tendrían que resolver este tipo de estas actividades. ¿Y en el parcial se va a volver a tomar lo que es el DER y a partir de eso hacer las subconsultas o ya nos vas a dar un... El parcial se les da un DER, porque la idea es que se supone que llegaron al segundo parcial es porque ya conocen un DER, se les da un modelo, y ustedes a partir de ese modelo tienen que en MySQL crear la subconsulta donde se les pidan cosas como las que les mostré recién. Muy parecido a lo que se hizo en la segunda parte del parcial, donde ustedes, Claro, pero con un... en ese caso ustedes creaban el DER, y a partir de eso tenían que encontrar aquellos que cumpliesen con tal característica. Acá van a tener que hacer lo mismo, pero ya va a estar dado el DER. Ustedes a ese DER lo tienen que llevar a MySQL y a partir de ahí generar la subconsulta. O Perfecto. sea que también nos va a pedir que creemos las tablas en SQL y todo eso. Y pero si no se eso, no sé cómo lo haría. Ah, claro. Lo de crearla, o sea, puede ser, pero no va a estar centrado ahí. Quizás se te pida que crees una tabla. A ver, te puede pedir que crees una tabla con una subconsulta. No es que vas a tener que crear, quizás lo dije mal, no es que vas a tener que crear el DER en MySQL, sino que te va a pedir que crees una tabla, pero que cumpla con ciertas características, ya con su consulta incorporada. ¿Cómo sería eso de crear una tabla con subconsultas? Create table, no, perdón, dije cualquier cosa. No, dije cualquier cosa. Si creamos las tablas, Ah, no. seleccionar algo con. Ah, Pero ahí está, bien. sí, sí. Pero no va a hacer falta que se cree ninguna tabla. No hace falta que se cree ninguna tabla. Ya sería pedir lo mismo, sería redundante. No, perdón. Tenemos que hacer solamente a partir de seleccionar cosas. Es verdad, no hace falta que creen tablas. Las tablas ya van a estar dadas a partir del dato. Pensé que sí, pero no. Claro, serían ejercicios como el de la guía de museo. O sea, nos van a Claro. dar sus consultas y genial. Ustedes con la guía de museos tendrían que ir todos. En 2 segundos. Vayan todos a la parte donde donde está la respuesta de museos. ¿No? Ahí está, a ver. No, pero no sé si estaba el verde, ¿no? No, no. A partir de este DER, que está acá, resuelvan la guía de museos, la de subconsulta. Pero todos basémonos en el mismo para que nos dé otra cosa. Basándonos en este modelo, ustedes en un examen van a tener el DER y la subconsulta para hacer este DER. Buenísimo, profe. Bien.
Esto es todo lo de sus consultas.